importante. Eh, Solamente quería señalar que la idea del coloquio seminario es una especie de conversación entre los que exponen y, y los analistas y no analistas. Una conversación fundamentalmente el coloquio. Pero me gustaba lo que decía Eric Loren, que lo que le da vida al coloquio es el debate. Eso le da vida, no solo la exposición, sino que el debate es lo vivificante, diríamos, de un coloquio seminario. Así que esperamos esos debates que van surgiendo acá. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Bueno, muy bien. Quería un poco presentarla a las dos psicoanalistas que nos acompañan hoy día en este evento tan importante, que es Silvia Tenlas, doctora, que es psicoanalista, bueno, ya la conocen, psicoanalista, analista miembro de LEOL y de la MP, miembro también de la Escuela de la Causa Freudiana de París y miembro del Consejo de LEOL desde diciembre del 2022. Es doctora en psicoanálisis y psicología. Muy bien. Docente del Instituto Clínico de Buenos Aires, docente de la maestría en psicoanálisis de la Universidad Nacional de San Martín, de la maestría en teoría psicoanalítica lacaniana de la Universidad Nacional de Córdoba y en la maestría en psicoanálisis de infancia y adolescencia de la Universidad Católica de Salta. Responsable del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia del SICBA, directora de la colección DIVA y directora de la Diplomatura de Autismo de la USAM. Autora de numerosos libros, ustedes ya conocen algunos: El inconsciente enamorado, La clínica del autismo y de la psicosis en la infancia, De qué sufren los niños, La psicosis en la infancia, ¿Qué es el autismo?, Infancia y psicoanálisis, entre otros. Bueno, bienvenida Silvia a nuestra actividad, esta primer coloquio tan importante para nosotros. Y bueno, y también contamos con la presencia de Inés Sotelo, que ha decidido colaborar con la delegación, con la delegación Salta. Inés es psicoanalista también, AME de la Escuela de Orientación Lacaniana y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, doctora en psicología de la Universidad de Buenos Aires, director y docente de la carrera de especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica, secretaria de posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, codirector y docente de la maestría en clínica psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, directora docente y supervisora del programa de extensión universitaria, clínica de la urgencia, capacitación y asesoramiento a profesionales de la salud, hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de la República Argentina. Em, Profesora titular y regular de la Cátedra de Psicopatología, titular regular de Psicología de Orientación Lacaniana Clínica y Escritura de la carrera de Psicología de la UBA, adjunta en las prácticas profesionales clínica de la urgencia, carrera de la Facultad de Psicología de la UBA. Bueno, y varias publicaciones también que tiene Inés en relación a la urgencia, en relación a distintos temas. Bueno, muy bien. Vamos, entonces, nos hemos organizado de esta manera. Vamos a empezar con una conferencia que nos va a dar Silvia sobre transferencia y saber. Eh, Después hacemos un pequeño debate, un break, y después va a venir disciplina del comentario a cargo de Nancy Serrano y perspectiva del concepto a cargo de Débora Carson. La presentación de un caso clínico a cargo de, ¿dónde está? Tabasca presente. Bueno, sí, acá Ignacio Álvarez, y el comentario que va a ser del caso clínico Inés Sotelo. Y bueno, y ahí vamos a cerrar este primer coloquio seminario. Y bueno, les quería decir que Nancy ha sido responsable de la organización de los coloquios seminarios de la delegación, así que bueno, fue la que un poco elaboró todo la noción del fuego de la ficha. Bueno, muy bien, empezamos Silvia con tu conferencia. Bueno,
¿Se escucha? No. ¿Sí? A ver, cuesta. Esto no parece. Hola, este se escucha más. Bueno, la verdad que es un gusto para mí estar hoy con ustedes, inaugurando este primer coloquio seminario de la delegación. Que nos den fuego, mucho fuego, con un afiche magnífico, con Marta al lado mío. La verdad, con gusto y también con la presencia de Inés. Cuando le dije, le avisé que también le propuse que estuviera con nosotros, ella está encantada y yo también. La verdad que siempre me da un gusto trabajar con Inés. Entonces, el título de mi exposición es Transferencia y Saber. Entonces, el nombre del coloquio es transferencia e inconsciente, que es un binomio que corresponde a los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis del seminario 11. O sea que retomas dos de los conceptos. Y de hecho, por primera vez Miller los retoma y los pone en relación, marcando relaciones y diferencias, en el capítulo 7 del Banquete de los Analistas, pero después fue ampliamente desarrollado en un curso que todavía es inédito en español, que es SILET. Ya lo tendremos en algún momento entre nosotros, ese curso también. Entonces, en ese momento él marca las tensiones entre esos cuatro conceptos, pero no es lo que me ocuparé hoy, porque este primer coloquio el trabajo es sobre transferencia inconsciente, próximo será sobre pulsión y repetición, o sea, la idea de trabajar estos cuatro conceptos. En todo caso, yo propongo la relación transferencia y saber. Y este concepto de saber no pertenece a los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, pero a mi entender guarda una relación íntima con la transferencia y con el inconsciente. Entonces, podemos partir de que en el seminario 11, Lacan va a presentar una nueva definición del inconsciente que se separe, se extrae de esa inconsciente freudiano de las profundidades, ¿no? Ustedes recuerdan que Freud dice, hay que ir a buscar esos demonios a las profundidades y sacarlos a la superficie, ¿no? Y Lacan va a decir otra cosa distinta, no va a decir que hay que ir a buscarlo, sino que va a decir que el inconsciente está enlazado a un querer ser. Y ya es una modificación importante del concepto de inconsciente. O sea, no voy a detenerme en particular todo el capítulo entero de Lacan del seminario 11. Acá ya va a haber una presentación en ese sentido que podrá desarrollarlo. Pero en todo caso, vemos cómo para Lacan ese inconsciente va a estar enlazado a lo no realizado, que se presenta a través de las formaciones del inconsciente, que son el sueño, el lapsus, y el propio decir del paciente. Ahora bien, lo que va a decir Lacan y es fundamental, que la emergencia del inconsciente no es independiente de la acción del analista y va a dedicarse a criticar la acción del psicoanálisis de la época que se había ocupado de obturar ese inconsciente. O sea que la interpretación, finalmente, el acto analítico es lo que va a permitir que ese inconsciente se abra o se cierre. Y si el inconsciente freudiano está puesto en el pasado, porque se trata de la rememoración, tal como está planteado para Freud, para Lacan el inconsciente está puesto en el futuro, porque lo plantea en la dinámica de la realización de un querer ser, de algo que no está y que tiene que emerger. No sabemos que aparece hasta que haya aparecido, o sea que no está antes, sino que está después. Entonces, el inconsciente va a ser definido por Lacan como tropiezo, una falla, una fisura. Es una frase pronunciada, dice escrita, algo que viene a tropezar. Y es por eso cuando se produce, aparece la sorpresa o el hallazgo, e incluso Lacan va a tomar referencia de el psicoanalista sorprendido, el inconsciente, ¿no? Cuando produce su emergencia.
Y trae una metáfora que es muy bonita, que dice, para dejarme llevar por una metáfora, Eurídice, dos veces perdida, es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo analista con el inconsciente. Para los que no conocen esta mitología, Orfeo pierde a su amada y Eurídice es llevada a los infiernos, al Hades. Y tanto insiste y logra componer un acuerdo con el dios Hades de que la puede sacar de las tinieblas y llevarla con él, pero que hasta que ella no haya salido completamente, no podía darse vuelta y mirarla. Y Orfeo es un hombre y es torpe. Entonces no termina ella de sacar el último taloncito de su pie, se da vuelta y la vuelve a perder. Entonces por eso, dice, para dejarme llevar por la metáfora, Eurídice dos veces perdida, la pierde una vez, la vuelve a perder, es la imagen más palpable que puede darse en el mito de la relación del Orfeo analista con el inconsciente. ¿Por qué? Porque si uno cree que lo atrapó y se vuelve a ir. Porque no estamos diciendo que vamos a pasar el inconsciente a la conciencia, sino que no hay manera de atraparlo, sino que es una palpitación, es evanescente, va y viene. Porque en este seminario va a introducir la idea de una temporalidad del inconsciente. Pero para Lacan, la transferencia, tal como va a estar planteado en este seminario, es una articulación entre el amor y el saber. Y diría algo más. Eso concierne a la definición misma del amor, como el amor al saber inconsciente, que Lacan va a introducir en el seminario 20. Esto lo pude desarrollar en mi libro El inconsciente enamorado. Lacan da distintas definiciones del amor, pero el punto de desembocadura de su teoría del amor es el amor al inconsciente, que sería el amor al saber inconsciente. Uno ama una sonrisa, una forma de decir, un gesto, un estilo. Pero acá se va a jugar de otra manera, ¿no? Este amor al saber. Pero lo particular que puede llegar a decir Lacan y Miller también es que el sujeto supuesto saber es una aplicación particular de esta experiencia del amor. O sea que es otra manera de poder entender por qué hay una primera presentación de esta transferencia como el amor al saber. Y eso es lo que se denomina sujeto supuesto saber. Bueno, ustedes me pueden decir entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo se vincula el inconsciente al saber? ¿No? Que es la pregunta de Kant que dice, ¿qué puedo saber? Y Miller va a responder, ¿qué puede decirse del saber que existe para nosotros en el inconsciente? O sea, que el saber está separado del conocimiento. El saber no es el conocimiento consciente, se trata de otro saber, un saber no sabido, por eso saber inconsciente. Y Lacan va a definir al inconsciente freudiano como un saber en la medida que trabaja para el goce, o sea que ese saber que aparece se manifiesta a través de repeticiones. Uno tiene un saber de cómo moverse y arreglárselas para siempre tener una cierta posición subjetiva. Uno no sabe de eso, pero se encuentra siempre en el mismo lugar. ¿Qué puedo hacer? El destino. Entonces va a decir Lacan en un primer momento que es el automatón de la cadena significante que hace que los efectos de sujeto que aparecen y desaparecen se acumulen bajo la forma de un saber. ¿Cómo sería esto? Cuando el sujeto comienza la narración de su historia en un análisis y del sufrimiento que lo lleva a la consulta, esa misma articulación significante que se produce por su narración, por su relato, produce efectos de significación, o sea que se le da algún tipo de sentido. Entonces, al hablar, el sujeto es conducido por la asociación libre, sustrayendo así de los límites del discurso común. ¿Qué quiero decir con esto? No es que habla como tiene que hablarse, sino que uno asocia
y dice más de lo que quiere decir, dice otra cosa, no, no era lo que quería decir, me equivoqué. Hay algo donde el sujeto es hablado más allá de su intención de significación. Y esa ser hablado por fuera de la intención de significación da lugar a la equivocación, al tropiezo, y es ahí donde emerge el inconsciente. El sujeto siempre dice algo más de lo que quiere decir, y esa es lo que posibilita la emergencia de significantes reprimidos, del sinsentido, de aquello que va a escapar a esa significación inicial, puesto que en definitiva el inconsciente es un significante que espera un significado. Marta me advirtió que era muy importante que ejemplificara lo que iba hablando para la gente que se aproxima por primera vez a dar sus primeros pasos al psicoanálisis. Entonces, y para nosotros también. Entonces, tomé dos ejemplos de AE, de analistas de la escuela, que en sus testimonios o después de sus testimonios plantearon algo en relación al comienzo del análisis y algo en relación al final del análisis. Si tengo tiempo, plantearé los dos. Pero antes de seguir con mi desarrollo teórico, quisiera retomar un artículo maravilloso de Estela Solano que se llama Tres segundos con Lacan. Entonces ella va a contar esto mismo, cómo tropieza en su comienzo de análisis. Comienza su primera entrevista con Lacan diciendo, no de su análisis, sino de su análisis con Lacan. Estamos en otra dimensión. Dice, soñé con una mujer que venía a París. Ella acababa de llegar a París. En francés sería, Je rêvais d'une femme que venait à Paris. Ya después les voy a decir por qué se los leo en francés. Ella seguramente hablaba en francés. Ella cuenta el sueño, Lacan le dice, es eso, y le corta la sesión. Bien, ¿qué será eso? Entonces, ella dice, corta todo lo que hubiera podido decir. Era desesperante. ¿Cuánto duró la sesión? Dice ni 3 segundos. El tiempo de decir one. Esta es una referencia a Hamlet, ¿no? Donde hay un párrafo, dice cuánto duró entre el entierro y la nupcia el tiempo de decir one, o sea que no duró nada. Entonces, por eso ella lo retoma, dice, iba todos los días, esperaba con frenesí el momento del encuentro, soñando despertar su interés. ¿A quién no le importa? Sean honestos. ¿A quién no le importó despertar el interés del analista? Me sorprendería que diga uno que no, al menos uno que no. Entonces, y ella, o sea, ese interés de despertar su interés habla del amor de transferencia, ¿no? O sea, que es una demanda de amor en definitiva. Pero Lacan cortaba su intención de significación. O sea que no había respuesta a esa demanda, porque cada vez que ella estaba pensando algo bueno para decir, no se lo deja decir porque cortaba la sesión. O sea que algo era cortado. Cada sesión era única y en ruptura de la continuidad con la precedente. O sea que todas esas entrevistas estaban fuera de sentido. Y ella decía, yo quería seguir, pero también quería salir corriendo, porque no entendía nada. No trabajamos así ahora, ¿no? Digo para que no se espanten. No somos Lacan, pero es interesante tomar el modelo de la idea, ¿no? O sea, no trabajamos con 3 segundos, porque salen corriendo, verdaderamente. Entonces, la pregunta de ella era, ¿por qué volvía? Ella contesta, le suponía un saber hacer. Y ahí tenemos la suposición de saber, que vamos a trabajar después. ¿De quién es la suposición de saber? ¿No? Pero ella lo plantea bastante bien, que ella suponía un saber hacer al analista, pero
sus principios le resultaban opacos, porque Estela Solano en esa época no era Estela Solano que conocemos ahora, no es la psicoanalista reputada, era una jovencita que iba a ver un analista muy conocido que le suponía saber y no entendía qué estaba pasando. Entonces, cuando va a pedir por primera vez, ella cuenta todas las vueltas que dio hasta que logró tener una entrevista, entonces cuando logra hablar con él, le pregunta, le pide una cita y le pregunta para qué, y ella contesta para hacer un análisis, y le pregunta si era urgente. Y ella le dice que no, que podía esperar, y él le dice, venga enseguida. Ella estaba dispuesta a la eternidad de la espera. Y Lacan, hablando de urgencias, Lacan la coloca en urgencia e introduce la prisa, que es algo que uno tiene que saber, que todo lo que es el corte de sesión, las sesiones breves, etcétera, es porque se introduce la prisa, o sea, empuja. Y, no, y terminó y ya hay que comenzar y hay algo que no es que es eterno, no es la eternidad del análisis, sino que hay una prisa por concluir. Entonces, tiene una entrevista, eh, Lacan le da la espalda a él, a ella, y le pregunta para qué quiere hacer un análisis. Responde que para ser analista. Y él responde, ¿y cuál es su síntoma? ¿Qué le hace sufrir? Y ella contesta que no lo sabía. Y esa es su segunda lección clínica. No se hace un análisis para ser analista, sino para tratar un síntoma. Y le pregunta sobre el análisis anterior. Se sienta al lado de ella y le pregunta por qué quiere hacer un análisis con él. Ella no sabía. Se lo preguntó 5 veces. Intenso. Ella contestaba, no sé, y termina respondiendo. Venía a verlo para resolver un asunto con la muerte y que solamente usted y no otro podría ayudarme. Fíjense usted cómo da en el blanco, porque la muerte se vuelve el significante amo, su significante la transferencia. ¿No? Ese es el talento de Lacan en su dirección de la cura, ¿no? Y esta es lo que ella plantea como las enseñanzas de sus primeras entrevistas. No es poca cosa. Y le va a decir que las entrevistas preliminares eran un gran asunto, pero ella decía que no entendía nada, que era exasperante, pero de alguna manera también se da cuenta que eso le produjo un salir de un discurso puramente común, salir de un discurso del bla bla, porque eso, en definitiva, era no querer saber nada. Y es eso lo que voy a retomar a continuación. Que esa manera de presentarse diciendo cosas que no era lo fundamental, ese bla bla, era lo que vamos a llamar ahora con Miller el horror al saber, el no querer saber nada. Y voy a retomar, no voy a hablar de todo el artículo, algo que me parece interesante que ella sitúa al final de este artículo, que es que ella, el sueño. Una mujer que venía a París. Une femme qui venait à Paris. Qui venait, en francés es homólogo a decir venez, viene, y venez, quiere nacer. Entonces, ella puede extraer después de su análisis del sentido ir hacia la lengua y ella puede situar cómo eso da nacimiento a un deseo en acto. Ante el deseo en acto de sostener el sujeto supuesto saber, leer de otra manera. Me pareció muy bonito cómo ella lo concluye, porque también da cuenta cómo en un análisis, eso que puede ser un sueño de las primeras entrevistas o una presentación inicial, a veces es necesario todo un análisis para darle para desarticular el sentido inicial y poder leerlo de otra manera. Entonces, en relación al saber, este es el primero de los casos, son bonitos, ¿no? El otro también bonito. En relación al saber, Miller va a distinguir 3 posiciones. Uno es el horror, antes que nada, el sujeto se confronta con el horror al saber.
Sé que uno va a un análisis, pero quiero saber, quiero que me diga, pero hay que ver si verdaderamente el querer es saber si está funcionando o no. O sea que antes que nada está el horror al saber, ¿no? Entonces, el horror al saber es una manera de nombrar a la represión con la que se inician los análisis. La represión justamente es este rechazo al saber. Y por eso se puede, Miller va a indicar contra todo lo que se puede esperar. La consulta analítica no necesariamente implica un querer saber, puesto que en el corazón de toda consulta sigue funcionando la represión, que está ligada a la emergencia sintomática. En los tiempos actuales se manifiesta como el rechazo inconsciente yoico en las consultas y este aplastamiento del inconsciente, ¿no? Estos sujetos que aparecen como que no tienen inconsciente, ¿no? Como un sujeto me repetía hasta el cansancio por qué me hago dejar, pero sin ninguna posible, no, la pregunta estaba, pero sin ninguna implicación subjetiva, más que le diera algún tip de cómo no hacerse dejar. Lo siento, ¿no? Y cómo puedo dar tus consejos, leerle el libro, a ver lo que escribí, si eso funciona, pero ¿funciona para ella? O sea, si eso es una repetición inconsciente de encontrarse en la misma posición, o sea, lo que se trata es cambiar de posición, no de enganchar a un partener, porque eso no funciona, porque se encuentra en la misma situación. Entonces, el amor al saber va a corresponder a la transferencia en tanto que se articula el amor y el saber a partir del seminario 11. Y los efectos de verdad que aparecen en el análisis muestran un orden de repetición que va a provenir de un saber escondido para el sujeto mismo y que lo vuelve causa del amor. El otro día me traían a supervisión, ustedes conocen la novela Betty la Fea. Bueno, esta sería, supónganse, Betty la Mala. ¿No? O sea que en la supervisión esta mujer que se las arreglaba para las que meten la pata siempre, ¿no? Las que hacen mal las cosas, las que terminan mal en el trabajo, con mal el partener, mal en todas partes. Pero claro, el punto es eh, su saber ser mala. Y no se trata de enseñarle cómo ser buena, sino que la sujeto pueda, no es una paciente en análisis mía, sino que me lo trajeron, me resultó simpático pensarlo, no la paciente, pero pensar en el tema, de que en su saber ser mala, no tenemos que darle lecciones de bondad o cómo es el trato con la gente, sino que de qué manera el sujeto está incluido ahí, ¿no? ¿Qué se juega qué goce escondido se juega para ella? Y cómo ponerlo a trabajar en el análisis para no mal lograrlo, ¿no? Que sería el destino de un análisis si se involucra la repetición. O sea que esto alguien no llega sabiéndolo y diciéndole, mire, yo soy mala porque, no, etcétera, sino que se encuentra experimentándolo y repitiéndolo al infinito en escenas distintas hasta que se logra vislumbrar la posición subjetiva. Es un saber de cómo encontrarse siempre en el mismo lugar y cómo modificar ese saber, cómo actuar sobre ese saber inconsciente. Entonces tenemos horror al saber, amor al saber y finalmente va a ser el deseo de saber, ¿no? Que es diferente al horror y al amor, que es nuevo, que se presenta al final del análisis, donde Lacan dice que hay una transformación del amor en deseo de saber y que supone circunscribir la causa de la represión. Entonces, al final del análisis no se termina con el saber, como tampoco hay liquidación de la transferencia, sino que se pasa el amor al saber, a ese deseo de saber, y eso es lo que va a permitir que un sujeto se vuelva analista y ocupe su lugar en el discurso analítico. De ahí que se espera que este ser analista permita avanzar el psicoanálisis, ¿no? Y lo que se va a llamar deseo del analista. Pero apuntar es igual, hacer progresar el psicoanálisis es justamente también no cerrarlo a través de interpretaciones que cierran el inconsciente.
porque eso más que una progresión, lo que produce es un retroceso. Y piensen ustedes que esto nos vuelve responsables del porvenir del psicoanálisis, ¿no? ¿Qué hacemos con nosotros como psicoanalistas? De eso va a depender su existencia o su extinción. Entonces, el progreso del análisis, en cada análisis, no se trata solamente de qué se sabe, sino qué se puede decir, qué se puede transmitir una vez advenido ese deseo de saber. Y eso es algo que cada uno va a contornear un imposible de decir con un estilo que le es propio y que se va a volver una enseñanza para otros. Entonces, Lacan parte de la idea que en el principio de la experiencia analítica está la transferencia, que no añade luego la relación con el saber en el dispositivo y lo denomina sujeto supuesto saber. Ahora bien, este saber, he hablado del saber de que está en el inconsciente, pero este saber está del lado del analista o del analizante. Yo podría hacer un sondeo y me dirían las dos cosas, porque Lacan lo dice de las dos maneras en distintos momentos de su enseñanza, o hay una progresión de las tres maneras, ya van a ver, porque primero introduce ese concepto en el seminario 11, que es 1964. Lo va a formalizar en la proposición del 9 de octubre, o sea que, y después lo va a retomar en la equivocación de sujeto supuesto saber, que es 67. Y lo va a reformular en el seminario 17, en el 69, cuando plantee el saber en el lugar del discurso analítico. No voy a tener tiempo de hacer este recorrido hoy, que sería sumamente interesante, pero quedará para otras oportunidades. Lo que sí podemos decir es que hay tres términos que están involucrados y que interactúan entre sí, que es sujeto, saber y suposición, porque finalmente el concepto de suposición es el que se vuelve central, porque la suposición involucra una doble perspectiva. Se supone un saber inconsciente, pero ese saber inconsciente no tiene sujeto, y se le supone un sujeto para ese saber como efecto de significado. O sea que hay una suposición del sujeto y hay una suposición de saber. Porque el sujeto no supone nada, no es una suposición de sujeto, también le es supuesto. Y entonces hay que saber que el énfasis está puesto en la suposición como efecto de la cadena significante. Yo tengo que terminar menos cuarto, sí, pero empecé más tarde. No me deja hablar. ¿Negociamos? -10. Si no, no cuento el caso, es por ella. Al sujeto se le supone un saber, al sujeto se le supone saber un texto inconsciente que se restituye en el análisis. Al analista se le supone un saber sobre el paciente. Pero el sujeto supuesto saber es una significación de saber, o sea que no es el saber ni del analista ni del analizante. Se sitúa entre ambos, en la medida que el saber inconsciente del sujeto solo se va a desplegar bajo transferencia. En el seminario 11, Lacan, al examinar la transferencia, indica que hay momentos de apertura y de cierre equivalentes a la pulsación del inconsciente, que también aparece y desaparece, se abre y se vuelve a cerrar. Pero lo está diciendo en relación a la transferencia, no solamente en relación al inconsciente. El momento de apertura del inconsciente corresponde al momento de la alienación, o sea, cuando el sujeto se dirige al otro, también llamado otro de la transferencia, en la dirección de la cura, aparece el inconsciente. Y ahí aparece toda la cadena significante y con ello también el inconsciente. Y Lacan va a situar en ese momento el sujeto supuesto saber. Y esto sería la vertiente simbólica de la transferencia en su articulación significante. Siempre se supone que puede decir algo más, puesto que la alienación, que es el primer momento de alienación, llama a la producción de sentido. La invitación a la asociación libre va en ese sentido, ¿no? Como lo va a decir
Milad en sutilezas analíticas, hable, será maravilloso. Diga todo lo que se le ocurra. Entonces aquí pero el problema es que nos encontramos en una época de la degradación de la palabra en los tiempos contemporáneos. Y el sujeto puede decir todo lo que se le ocurra, pero no por ello produce una suposición de saber, por el debilitamiento del poder de la palabra. Y hay un debilitamiento del efecto transferencial. Entonces, está todo lo que llama del lado de la alienación, que es algo que lo desarrolla también Lacan, y Millar en sus cursos, que tiene que ver con el sujeto supuesto saber, y está lo que coloca del lado de la separación, tomando este binomio alienación y separación, que es un binomio introducido por Lacan en el Seminario 11, donde por un lado está el amor de transferencia y por otro lado lo que llama la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, que hoy lo van a desarrollar, o sea que paso. Pero en todo caso, hay que saber que la vertiente imaginaria del amor lo que permite localizar en el corazón es el objeto pequeño a. Y esta localización da la vertiente real de la transferencia. Esta transferencia, ¿es que tengo 5 minutos? Digamos, un poco más. Decime cuando tengo que ver el caso de Piagnavo. Bueno, la transferencia no es la repetición de clichés infantiles, o sea, no es la transferencia freudiana, no es la sino que tiene que ser algo que se presente ahora, ¿no? En la dirección la cura dijimos que se nombra como el otro de la transferencia. ¿Qué es el otro de la transferencia? Así que cuando yo hablo, me dirijo a un otro. Pero no es que el otro estaba antes y yo le hablo, sino que cuando hablo, construyo ese otro a quien me dirijo. Pero el tema es que después, cuando el analista interpreta, lo escucho desde el lugar desde donde yo considero que él me habla. Ese es el tema. Entonces, el otro de la transferencia puede ser como un paciente que para él se dirigía siempre a un otro severo. Era muy difícil interpretar, porque siempre he escuchado de ese otro severo, y su vida misma era muy complicada, porque cada vez que se dirigía al otro, había un otro severo que le contestaba. Entonces, ese es el otro de la transferencia. Desde dónde, a quién uno construye a través de la propia narración y de dónde se escucha la interpretación. No alcanza con interpretar, sino de dónde se escucha la interpretación. ¿De dónde se adjudica ese otro de la transferencia con otro mayúscula? Que después Lacan va a decir que en el interior de ese otro está el objeto A. Y es lo que va a permitir decir que el analista ocupa ese lugar de objeto pequeño a. Pero primero lo ubica del lado de ese otro de la transferencia. O sea que ahí se añadiría que se le habla al objeto. Nunca estamos solos, siempre estamos con nuestro objeto plus de gozar. Entonces, el efecto de transferencia es ese efecto de engaño que se repite aquí y ahora. O sea que aparece nuevamente este engaño. Pero por eso Lacan no está totalmente de acuerdo con el amor de transferencia freudiano, pero dice que no es un sueño, sino que es real. Bueno, Freud también decía que era real y hay que ver cómo lo utilizaba, es verdad, el amor de transferencia, que no es un engaño, ¿no? Sino que cómo se responde a eso. Pero Lacan añade que es un nuevo amor. ¿No? En televisión lo va a decir, se repite el engaño, pero no la relación pasada. Esa sería la diferencia con Freud, que se va para atrás y él se va para adelante. Entonces, la originalidad de Lacan va a decir que es un amor vivo, este amor de transferencia, porque este nuevo amor es el amor que se va a transformar al final del análisis. Es una mediación en ese sentido, en el trabajo en relación al saber y que pueda transformarse en deseo de saber. En este seminario va a hablar de cierre del inconsciente porque el amor siempre interrumpe la dirección al otro, porque cuando uno ama ya no habla, ya no piensa, es en cierto sentido ignorancia, ¿no? Bueno, y estos pasos va a ser trabajado luego.
Después a caer esta idea de cierre del inconsciente y a enfatizar la relación de transferencia y saber. Sigo, así voy terminando. Ahí así tengo lugar para dar el segundo ejemplo. Solo le quiero decir que hay otra cosa muy simpática en Miller, en sutilezas analíticas, donde él hace una distinción. Simpática es bastante complejo, yo lo digo así porque, pero es bastante complejo, donde él hace una distinción entre un análisis que comienza, uno que dura y otro que termina. Es bonita y dice que un análisis que comienza está lleno de acontecimientos. Mira a ver a mi analista, todo lo que estoy aprendiendo. El paciente comparte todo lo que cree tener como más íntimo y que nunca se lo dijo a nadie. Su decir va tomando distintas perspectivas, es bárbaro, ¿no? Entonces, y tiene efectos terapéuticos de alivio. Miren lo que me dijo, qué rápido, todo esto es rápido, qué bien ya con eso, ya anduve tan bien, ¿no? Entonces, el tema es que se produce la afirmación de que lo sabía. Eso, pero yo ya lo sabía, pero no lo sabía. Ese es el inconsciente. Pero no sé, siempre estuvo eso. Sin embargo, no lo sabía. Estaba en mí, pero no obstante, me era desconocido. Y un análisis que comienza se desarrolla en una atmósfera de revelación, puesto que el sujeto se esfuerza de hacer pasar el acontecimiento de pensamiento, porque primero dice que hay un amorfo que se cristaliza en acontecimientos de pensamiento y que luego ese pensamiento se vuelve en palabras, ¿no? Que hay como todo un trabajo de transformación. Ahora, cuando el análisis dura, y si dura mucho, como suele durar, esos efectos comienzan a enlentecerse. Entonces, de la revelación inicial se pasa a la repetición, que da cuenta de una cierta inercia de lo real y que Lacan lo va a explorar a través del concepto de Santom. Por otra parte, lo que dice Miller es que estas verdades que surgen en el análisis no son eternas, puesto que se trata de ficciones sobre lo real. O sea, lo real nunca puede ser dicho. Es una ficción que se arma sobre lo real, si no sería hacer pasar lo real a lo simbólico. Entonces dice que, miren qué linda frase, que la experiencia analítica sabe que esas verdades variables son mortales. Me parece que está muy bien dicho, o sea que tiene su tiempo de caducidad porque es un momento, es una cosa, después será otra y va cambiando de perspectivas. El sujeto consciente es aquel sujeto que supone que sabe lo que piensa y lo que quiere. Pero el análisis demuestra que se contradice, que cambia de opinión y que cambia de saber. Entonces, hay una oposición, de esa oposición entre consciente e inconsciente que se daba al comienzo del análisis, se pasa a una relación entre inconsciente como saber y el goce, que produce esta inercia. Y después tenemos el inconsciente, el análisis que termina. Y para hablar del análisis que termina, en el poquito tiempo que me queda, voy a tomar un ejemplo muy corto de un testimonio de Pierre Navot que se llama El fantasma miente. Es así. Una interpretación del analista en relación al amor al padre le produce un efecto de relámpago en relación a su creencia de que no era a él quien amaba. O sea que él parte de una suposición subjetiva era de que no era amado por el padre. Hay una interpretación, usa la palabra relámpago porque en esa época, al hablar del pase, se hablaba del relámpago, de la caída del fantasma, el atravesamiento, etcétera. En la época donde se conceptualizaba, cuando presenta su testimonio, el final del análisis como atravesamiento del fantasma, pero lo que va a mostrar cómo se modifica su relación a ese saber que tenía acerca de que no era amado por el padre. Entonces, en el fantasma,
que tenía en su corazón era con quién habla él, o sea, con quién habla el padre. Y la idea de la preferencia del padre, su elección, era hablar con otro. O sea, que no quería hablar con él, sino que quería hablar con otro. Entonces, a- su síntoma era un enojo pueril que le aparecía y despecho frente a cualquier otro susceptible de evocar al padre. Así como el otro severo sería el otro que no lo quiere y que no quiere hablar con él. Entonces, ya que no es a mí a quien amas, entonces no te hablo y te dejo en tu soledad. O sea que la idea de que el padre no quiere hablar con él, entonces a él tampoco le hablaba en despecho. Y evoca al personaje de Cordelia, ¿no? Del rey Lear. Ustedes saben que estaban las tres hijas y el rey Lear le pregunta a cada una de ellas que le diga cuánto lo ama y Cordelia es la que calla. Y esto este es tomado por Freud en el motivo de la elección del cofre, porque justamente es la única que después protege y salva al padre. Las otras lo traicionan, pero ella de eso no podía hablar. Entonces se identifica de alguna manera el personaje de Cordelia, lo que marca su posición femenina frente al padre, ¿no? Que puede empezar a plantear. Y también se da cuenta que uno de los variantes del axioma oculto en el fantasma es quien se hace escuchar por el padre tiene posibilidades de seducirlo. Entonces hay una paradoja en su posición subjetiva, por eso va a hablar de la mentira del fantasma. Primero está el fantasma de seducción por la palabra. Segundo está su decisión de no hablar con el padre, cuando se supone que es lo que el padre desea, lo que el padre desea y lo que él desea, que es seducirlo al padre. Entonces, se actúa en el sentido contrario de lo que se desea, y esa es la mentira del fantasma. O sea, toda su estrategia va a ocultar algo. ¿Y qué es este ocultamiento, esta división del sujeto? Es su deseo de hablar y con la idea de que el sujeto cree que no se espera que él hable. Y si habla, ¿qué lo podría hacer resonar? Es yo lo amo. O sea, toda esa estrategia subjetiva es para, de alguna manera, ocultar su posición femenina de amor al padre. Me parece de una manera tan bella y tan precisa Pierre Nabot, que ha muerto hace unos años, lo puede, porque dice que el riesgo de hablar es que se podría escuchar el yo lo amo, ¿no? Y no decir nada era el paroxismo del amor. Y él cuenta cómo las entrevistas con los pasadores, cuando él se presenta al pase, va a decir que la ética del bien decir estaba en oposición a esta posición fantasmática. Desde esta posición fantasmática no podía ser analista. Entonces, la condición de volverse analista era poder dar cuenta de ello, poder hablar. Y él estaba mudo. Entonces, ¿cuál es el efecto de este cambio de posición subjetiva? Podemos decir que él tiene ese saber que es cómo quedarse mudo, como una estrategia subjetiva para, de alguna manera, dar una vuelta frente a su deseo de decir su amor al padre en su posición femenina. El efecto que tiene es que abandona esa posición subjetiva, que es lo que le permite volverse analista. A eso se llama atravesamiento del fantasma. Hay una desarticulación de esa posición fantasmática. ¿Se dan cuenta que hay un trabajo sobre ese saber inconsciente? Hay algo que se modifica. Y por otro lado, abandona, deja al partener que tenía hasta ese momento, que también por despecho escondía sus pensamientos. O sea que había una elección del partener que correspondía a su fantasma. La verdad quería concluir con este ejemplo porque me parece un ejemplo paradigmático de cómo se puede ver la transformación de una posición subjetiva y el efecto que tiene en el volverse analista y en el efecto del el amor y la pulsión, ¿no? Cuando se dice qué pasa con la pulsión al final del análisis, justamente esto cambia de posición subjetiva y cambia su manera de amar, a quien elige como partener. 7 en punto.
Bueno, muchas gracias, Silvia. Muy interesante. No sé si quieren que empecemos a hacer unas preguntas un rato por lo menos. Eh, lo que a mí se me ocurría, bueno, para empezar, era que vos hablabas al principio de un saber escondido y me parece que queda claro en este caso el saber escondido y cómo ese saber escondido cambia de posición con el deseo de saber cuando empieza a hablar sobre ese saber escondido, ¿no? Me parecía que estaba bueno eso de... Lo que pasa es que hay dos vertientes. Hay un saber escondido que significa cómo ser Betty la mala, cómo encontrarse siempre en el mismo lugar. ¿Cómo se las arregla para estar en el mismo lugar? Yo tengo una paciente que cada vez que tenía encuentros maravillosos, recuerdo una escena donde le dejaban todas rosas en el camino hasta llegar, pero cada vez que había algo que tenía que concretarse y vivir juntos, qué sé yo, la abandonaban. ¿Cómo se la arreglaba siempre? O sea que hay un saber que por el cual el sujeto se encuentra, hay una pasión en ser la abandonada. ¿No? O sea, tenía que ver con cierto estilo, como lo decía, como de, de la pasión a un apriete importante de producir una fractura rápidamente en la relación con el otro. Hay un saber también sufriente, ¿no? No se mete Betty la mala, sino Betty la abandonada o Betty la sufriente, Betty la víctima. Hay un saber. Bueno, tampoco, o sea, eso no exageremos con eso, ¿no? O sea, no exageremos con eso, pero en el sentido que si a alguien le dan, la golpean y esa paleada no es vos, no. O sea que el otro existe, ¿no? O sea que bueno, eso no, sin eliminar. En ese sentido, los pequeños, el otro gran otro no existe, los pequeños otros sí, y a veces son malos partners. No sé, los partener malos, ya no Betty la mala. Eso por un lado. Ese saber escondido tiene que ver cómo el sujeto se las arregla para mantener una cierta posición subjetiva. La mentira del fantasma, el sujeto de eso no sabía. O sea que sí sabía cómo sostener esta pantalla que velaba esa amor al padre y esa posición, que tenía que reconciliarse con esa posición femenina en relación al padre. Y estaba velado con su fantasma, que el padre no quería. Pero entonces hay algo que se mueve y de golpe aparece la revelación, por eso lo dice, es un efecto de relámpago, y que estaba ahí y no lo sabía. Y eso es el inconsciente. Hay algo que avanza en el saber en relación a lo real. Lo real es su posición de goce. Su posición de goce era esa, y él avanza algo en relación a lo que puede construir como saber en relación al goce. No todo será dicho, pero muchas cosas sí. Bueno, a ver, espera, le acercamos. Ah, dar, espérate, te acercamos el micrófono. No, para que escuchen el fondo. Ah, y el Zoom, para el Zoom. Ahí está. Está bien. Saber sobre, bueno, el saber sobre el goce, al final de un análisis, sería el inconsciente. Bueno, todo esto se complejiza un poco más. Yo no quise, lo digo lo más sencillo posible, porque Lacan y Miller, retomando, hace una distinción entre el inconsciente transferencial y el inconsciente real. Entonces, el inconsciente transferencial es el que se produce en el análisis, bajo transferencia. Y hay algo que no va a quedar totalmente absorbido, que es el inconsciente real. Hay algo real que no puede, si es real, no puede ser dicho. Entonces, nosotros avanzamos en el análisis en relación al goce, lo circunscribimos, pero hay un punto de un vacío central que puede ser circunscrito, puede ser bordeado. Y por eso, cuando Miller avanza en su teorización del final de análisis y del pase, va a decir que en definitiva se trata de una demostración que es eso, porque no se puede decir, porque eso sería
transformar algo real en simbólico. Y no hay manera de pasar todo lo real a lo simbólico. Pero si uno llega ahí, es bastante, ¿eh? Es un largo recorrido. A ver, Bueno, primero agradecerte porque me encantó el recorrido, que por supuesto abre un montón ¿no? de puntas para la investigación. Y me quedé pensando en algo en relación a los inicios, ¿no? Y la época, y la dificultad en relación a buscar un saber. Dice Miller esto de el problema de los adolescentes, lo vamos a ver ahora mañana, es el saber en el bolsillo, ¿no? Y entonces como el obstáculo para el inicio, ¿no? Por eso me encantó todo el recorrido y me quedé pensando en esto, ¿no? Para llegar al final, el obstáculo en el inicio, en la época, ¿no? En la época. Sí, porque uno se pregunta cómo construir, cómo hacer existir el inconsciente, ¿no? Porque, y a eso se añade en este binomio inconsciente-transferencia, cómo hacerlo existir transferencialmente, estos sujetos que llegan sin inconsciente. Y es la degradación actual de la palabra. Y a mí me llama la atención porque eh, cada vez más están las terapias que se ponen el apoyo en el narcisismo, en lo yoico. Es como un retorno de la ego psychology sobre la época. Entonces, hay cada vez más consultas, pero pocas consultas analíticas, sino que es más del orden de el consejo, la palabrita, el sostén, la palabra ayuda. Me va a ayudar a decirle algo. Una pregunta que va en esa línea, por eso me decidí hacerla. Que te quería preguntar si hay que poner en serie el horror al saber con el rechazo del inconsciente. Pienso que no, esto es mi idea, ¿no? Pienso que el horror al saber, de alguna manera, está el saber y hay un horror a acceder a eso. En Ujú. cambio, el rechazo del inconsciente en la época es como más radical, ¿no? Entonces pienso que la dificultad actual también tiene que ver con esa cuestión más estructural. Bueno, es una pregunta Con respuesta. arriesgando mi Con respuesta. respuesta. Y una cosa más, y lo otro es que Otra respuesta más. me pareció interesante la cuestión del engaño del sujeto supuesto saber, porque en varios lugares Milera aclara que el engaño no es una falsedad, sino que hay que engañarse para que eso tenga luego efectos de verdad, que siempre serán parciales, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que pasar, que dejarse engañar por eso para poder acceder a algo de la verdad también, ¿no? Digo, no Sí. introdujiste la cuestión de la verdad, pero Ujú. me parecía que también estaba. Sí, porque hay también pasaje en la teoría de Lacan acerca de la verdad. Él pasa de esa idea de la aletheia, de la revelación de la verdad, de la periodo hegeliano y heideggeriano, la verdad puede ser dicha, a una verdad que siempre se dice a medias. Y finalmente una verdad que es variable. Por eso cuando dice que las verdades son mortales, cuando Milardi lo dice así, me pareció bonito, porque lo que es un efecto de verdad en un momento, como es una ficción, puede modificarse. Lo que es cierto que al final del análisis, algunas verdades que uno construye en análisis permanecen. Y me parece que toca algo que se vuelve como un sólido, no tan variable. Es eso. ¿No? Me parece que algo se engancha y uno dice, es eso. Y después otras versiones pueden ir variando, pero al final un análisis hay un saber, ¿no? El asunto es que con ese saber uno puede arreglarse de su vida, pero si quiere ser un analista, el deseo de saber que va a ser lo que va a permitir sostener el análisis de otros, tiene que ponerse en juego. Si no, no hay posibilidad de sostener el análisis de otros. Yo quería preguntarle si en el inicio de un análisis puede aparecer más bien la vertiente real de la transferencia y no tanto el sujeto supuesto saber, porque hay pacientes que vienen y vienen y vienen, pero no se preguntan nada, tampoco piden tips y siguen viniendo. Pero vienen porque te suponen un saber. El sujeto supuesto saber no significa que te digan vos sabés. Hay una suposición de saber en el analista o que hay un saber que se va a construir ahí. Si no, no vienen. Hay muchos pacientes que uno se pregunta, pero ¿por qué vienen?
no hablan, no dicen nada o repiten exactamente lo mismo. Yo en su lugar no pagaría por lo mismo. No quiero desmerecer mi trabajo, pero realmente, porque, y sin embargo, yo cuando comencé a atender y estaba en servicio de pediatría, no lo entendí, porque yo veía una nena de 12 años que venía y se quedaba en silencio, y estuvo un año así, y yo dije, bueno, ya está, y me equivoqué. Yo creo que debería haberla dejado seguir viniendo el tiempo que quisiera a no decir nada, que tenía algún efecto sobre ella, y no era psicótica. Pero necesitaba tener ese espacio que no sé si lo habrá vuelto a tener en su vida, en un hospital, donde ella, pero sabemos en los hospitales cómo permutan los pacientes, yo menos informada, pensé que un año en silencio era suficiente, y tal vez era hasta que ella hubiera podido decir algo, habría que ver qué efecto tenía para ella que yo estuviera cada vez esperándola. En una época donde el otro casi no existe, ¿no? O sea, yo leía en las conferencias milanesas de Milán, ¿no? Es en la época donde el analista es saber que va y encuentra siempre en el mismo lugar y que está y escucha y incluso escucha el silencio. No es menor. No lo sé, porque habría que ver en cada caso. ¿Cómo podría contestarlo? Eso, el hecho que esté ahí con el cuerpo no significa que se ponga en juego lo real. Habrá que probarlo. No sé, hay que ver en cada caso. No, ni siquiera sé qué pasó con esta niña porque venía. No se los podría decir. Creo que era mi segunda paciente que vi en mi vida a mis 22 años, o 21, era más chica todavía. Entonces, no te puedo contestar. Hoy por hoy estoy un poquito más advertida, puede pasar unos cuantos años más. Podría decir en cada caso qué es lo que vienen a buscar, pero a veces es muy importante sostener ese silencio. Hoy por hoy tengo una paciente que por ahí me llama y se queda en silencio. Y tuvo muchas sesiones, después llegó a decir algo, pero necesitaba es que yo escuche su silencio. Pero porque supone que yo puedo escucharlo y que algo sé sobre eso o algo se podrá decir acerca de eso. Cada caso. Estamos en el mundo de lo singular y no un terreno general. Tal vez vos pensás en un caso que sea aplicable lo que vos decís. No lo sé. Silvia, una pregunta. Quería preguntarte porque me pareció interesante que resaltabas el término pulsátil para la transferencia. Digo, generalmente es un término que estamos acostumbrados a escucharlo más siempre del lado del inconsciente y demás. No sé si escuché mal, pero entiendo que hablabas de la transferencia como algo pulsátil y te quería preguntar si está vinculado a la forma de la interpretación o cómo pensarlo, si podíamos. A la diferenciación que hace Lacan, creo, Millar, creo que en Donk, divide la transferencia para leer el seminario 11 en alienación y separación. Y va a decir, alienación es el momento de apertura, asocie, sujeto, supuesto, saber, y la separación en el momento de cierre. Ahí está la pulsación, apertura, cierre. Entonces se utiliza el término de cierre para decir amor de transferencia, ilusión, y aparece lo real, que es el objeto pequeño a, y que paradójicamente la única manera que aparezca el objeto pequeño a es a través del amor de transferencia. Y eso relanza, produce un efecto de saber, sugestión y de saber, y relanza el dispositivo analítico. Después Lacan abandona la idea de cierre del inconsciente. Con la transferencia, el cierre lo abandona porque le resulta más interesante el enlace entre transferencia y saber. Y es lo que continúa, ¿no? O sea, yo hoy no tuve tiempo ni lo iba a hacer acá, trabajar el algoritmo de la transferencia, pero ahí se ve muy bien cómo se pone en juego el tema del saber. Importante. Sí. Este, hacemos un descanso, un break y retomamos, ¿les parece? Bien, muy bien. Gracias, Silvia. Muy bueno. A cargo de la disciplina del comentario, Nancy Serrano, ya la conocen también.
Es miembro AP de la EOL y de la AMP, de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial. Y además, en este momento está a cargo de los coloquios seminarios de la Delegación Salta. Y otra cosa, Nancy, está bien. Y bueno, y Débora Carson, que es miembro asociada a la Delegación Salta, analista practicante, y ya está. Bueno, vamos a escucharlas, hacemos también un debate breve, porque a las 21 lamentablemente tenemos que dejar el salón. Así que bueno, vamos manejando el tiempo de esta manera. Muy bien, Nancy. Bueno, en esta oportunidad me tocó coordinar estas actividades, coloquios, seminarios, así que bueno, quería agradecer a los participantes del equipo que formamos con Débora Carson, con Carolina Rojo, con Solange Garijo y con Javier Mondada, y también agradecer a todas las otras comisiones que hicieron de soporte, especialmente el Secretaría y Tesorería, soporte técnico y la Comisión de Prensa y Difusión, que estuvieron más involucradas, digamos, paso a paso, y todo lo que hicieron sumó en la organización de este evento, ¿sí? Bueno, voy a comentar esta frase que ha sido difundida también en el argumento, que hace a la disciplina del comentario. Primer punto, contexto. Ubicamos el seminario 11 de Lacan en un periodo de acontecimientos institucionales psicoanalíticos como lo es el año 1964. Contexto especial en el que se marca una ruptura, una escansión, un cambio de perspectiva en la enseñanza, e indica lo que puede llamarse el comienzo de la elaboración epistémica propiamente lacaniana. La peculiaridad de este seminario es que se dictó en reemplazo de otro, del cual solo dio una clase y que se denominó el Seminario de los Nombres del Padre, por haber sido excluido de toda actividad de enseñanza. Lacan fue excluido de toda actividad de enseñanza, y este acontecimiento político que se encuentra consignado en el primer capítulo del seminario 11, que se llama excomunión. Se trata además de una reconsideración de las relaciones entre el sujeto y el otro, con mayúscula. Miller sitúa en el texto El banquete de los analistas, como ya les había nombrado Silvia, que este seminario es como una metáfora, y como en toda metáfora aparece cierta sustitución. En este caso, de Freud por Lacan. La sustitución supone restos, pues los términos caídos no desaparecen por completo. El 21 de junio de ese mismo año, durante el dictado de este seminario 11, Lacan funda su escuela, la Escuela Freudiana de París, solidaria del cuestionamiento del nombre del padre. Aparece un nuevo modo de articular el discurso del psicoanálisis a través de matemas que no son freudianos, marcando el fin del llamado retorno a Freud desde 1953. Así, de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, los términos de inconsciente, repetición, transferencia y pulsión, que son significantes de Freud, sustituye al inconsciente por el sujeto barrado, que permite distinguir el sujeto del yo, la repetición por la articulación de significantes, conocidos como S1 y S2, y diferenciándola de la resistencia. La transferencia por el sujeto supuesto saber, la dimensión crítica del amor de transferencia, como lo vimos con Silvia, y la pulsión sobre la cual va a hacer formalizar la problemática del goce con el objeto A, que viene trabajando desde la ética y desde el seminario 10 de la angustia. También, a decir de Miller, en la medida en que el seminario, los 4 conceptos fundamentales, disimula el de los nombres del padre, la epistemología que Lacan anuncia puede considerarse una erótica, dado que se trata del deseo de Freud y del deseo del analista. Lacan quiere mostrar que el deseo de Freud en el psicoanálisis no era el deseo del analista, que era necesario pasar por la epistemología para llegar a esta erótica. Desde el inicio de su enseñanza, Lacan cuestionó la práctica de los analistas de su época. Consideraba que por estar preocupados en exceso por la realidad, se orientaban demasiado por el imaginario
en detrimento del simbólico que la determina. Es decir, para Lacan, la realidad está determinada por el fantasma, la realidad es un decir conforme al sentido. Texto. En este seminario, los conceptos de inconsciente y de transferencia pueden ser tomados de a pares, son entendidos como fenómeno del sujeto, mientras que la repetición y la pulsión se ubicarían dentro de la rúbrica del objeto. El seminario en su conjunto, así como los capítulos 11, Análisis de la verdad o cierre del inconsciente, y 12, La sexualidad en los desfiladeros del significante, pueden considerarse textos bisagras para pensar lo que en nuestra práctica consideramos como la diferencia entre el inconsciente estructurado como un lenguaje y el inconsciente real, ya que se intenta formalizar la articulación entre el inconsciente freudiano y la pulsión, vale decir, una nueva alianza entre el significante y lo que más adelante Lacan llamará goce. Los textos elegidos del capítulo 12, página 155. Dije que íbamos a fiarnos de la siguiente fórmula. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Lo anunciado en ella es, precisamente, aquello que más se tiende a evitar en el análisis de la transferencia. Página 156. Vayamos al grano. La realidad del inconsciente es verdad insostenible, la realidad sexual. A cada paso, Freud lo recalca empecinadamente, por así decirlo. Tomaremos como punto de partida la clásica fórmula por la que Lacan define al inconsciente, es decir, que está estructurado como un lenguaje. En ese momento no partió de Freud, sino de lo que estudió y venía trabajando hacía 10 años sobre Lévi-Strauss, de Saussure y de Jacobson, tratando de pensar el inconsciente referido a la estructura que le confiere un funcionamiento significante. El inconsciente tiene una estructura tal que la combinatoria de dos significantes produce un efecto de sentido y este puede dejarnos perplejos, no saber qué significa. Y en ese no lo entiendo está la suposición del sujeto, sujeto del inconsciente. Solo podemos inscribir el sujeto del inconsciente bajo la forma de un significante barrado, de una debilidad o fisura, de algo que no marcha, que tropieza, como por ejemplo un lapsus. Lacan, además de proponer el inconsciente freudiano como sujeto, le dará un lugar de vacío deseante, de querer ser, el estatuto de no realizado. Teoriza el inconsciente estructurado como un lenguaje, pero pone el acento en la ruptura, en la grieta. Lo concibe como algo que se abre y se cierra, inconsciente temporalizado que implica una pulsación y también una evanescencia. Los ejemplos que da en los primeros capítulos giran en torno al traspié, a la falla, a la sorpresa, al hallazgo, a la discontinuidad. Estos significantes que van bien para el sueño, para el lapsus, para el acto fallido, es decir, para algunas formaciones del inconsciente, pero la cuestión de cómo hacer entrar el síntoma en esta dimensión, la respuesta la tenemos por el concepto de repetición. En los capítulos 10 y 11, la indicación dada por Lacan es que de la repetición en su vertiente real es lo que el analista tiene que tener en cuenta para la interpretación de la transferencia. El inconsciente como cadena es diferente del inconsciente como pulsación temporal. Así también, la repetición como retorno de los signos es una cosa y la repetición como encuentro es otra. En este seminario, una indicación que podemos tomar respecto de la transferencia es la de la página 41. Uno oye decir que la transferencia es la repetición, y digo que el concepto de repetición nada tiene que ver con el de la transferencia. Es así que entre transferencia y repetición hay que ubicar un corte, ya que la transferencia, si es considerada en relación a la repetición, supone un cierre. Pero ¿un cierre respecto de qué? En la página 136 define a la transferencia como el medio por el cual se interrumpe la comunicación con el inconsciente. Es decir, hay que entender que la transferencia en tanto repetición hace que la cadena asociativa se detenga. El cierre del inconsciente se produce cuando se toma la repetición desde la perspectiva del retorno de los signos. Hasta
Hasta aquí podemos ver dos definiciones de transferencia, una como cierre debido a la repetición en el capítulo que nos convoca y otra como puesta en acto. Una concepción es contraria a la otra. Puesta en acto es un término que proviene del famoso Agieren de Freud, término de lenguaje teatral, que en alemán es equivalente a una puesta en escena. En este seminario se trata de formalizar la articulación del inconsciente freudiano y la pulsión, es decir, entre el significante y el goce. El inconsciente, que es representado como palpitación, apertura, cierre y contracción, pero que no se abre tanto a la interpretación, sino por un acto de la presencia real del analista. Es decir, que hay momentos en que el análisis no se produce nada, que en el análisis no se produce nada, el inconsciente es dependiente de la situación transferencial y es construido en análisis. Es porque el analista existe que el inconsciente cobra sentido y se interpreta. Algunos antecedentes del concepto de transferencia. La idea de puesta en acto y de transferencia como cierre se pueden rastrear en el seminario 1 y en el escrito Intervención sobre la transferencia. En este último texto muestra el caso Tora a partir de una serie de intervenciones dialécticas constituidas por un momento de estancamiento, una interpretación y el desarrollo de una verdad. En el seminario 2 encontramos un idéntico criterio donde ubica el concepto en el vector A' del esquema L como fenómeno imaginario que puede tomar la dimensión ilusoria del amor o la rivalidad. Al quedar en el plano imaginario, funciona a modo de barrera que cierra y abre el paso, es decir, que regula el despliegue de la palabra plena, representada en el vector A, S mayúscula. La transferencia es pensada como una especie de regulador cuyo funcionamiento depende del lugar del analista, según se posicione en el lugar del otro, con mayúscula o no. Por eso, para Lacan, que es freudiano, la resistencia es solo del analista y surge cuando éste no está en su lugar, el del otro. Queda establecido entonces que la transferencia no es solo resistencia, sino también indicativo del lugar del analista. En el seminario 8, sostiene que el analista no ha de ser ni puro ni santo, en tanto la situación analítica se estructura alrededor de dos deseos, señalando en el centro de la transferencia, cito, la función del deseo, no solo en el analizado, sino esencialmente en el analista, quien ha de ofrecer lugar al deseo del analizante para que se realice en tanto deseo del otro. Surge por primera vez en el centro mismo de la transferencia la pregunta referida al deseo del analista. En el pasaje de lo imaginario y lo simbólico, Lacan concibió en desarrollos posteriores, en el texto de 1967, proposición del 9 de octubre sobre el psicoanalista de la escuela, el constituyente ternario, que es un significante introducido en el discurso y tiene un nombre, el sujeto supuesto saber. Por tanto, es como tercero que el sujeto supuesto saber se inscribe en la relación transferencial. Y solo así el analista se sirve como palanca para causar la entrada del analizante en el discurso psicoanalítico. La realidad sexual del inconsciente. Es en el capítulo 11, en el debate ¿la transferencia es ilusión o realidad?, que Lacan afirma que la transferencia no es la puesta en acto de una ilusión, sino de una realidad, aclarando que no es algo a lo cual hay que adaptarse, sino que se trata de la realidad del inconsciente. Al formular que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, Lacan propone esta fórmula que es problemática, pues ha promovido su enseñanza respecto a que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, que durante muchos años había postulado que esta fue su enseñanza y si ahora dice que la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente y esta es además sexual, esta afirmación agrega una complicación. Más adelante se observa que los capítulos 13, 14 y 15 están destinados a la presentación de la pulsión, concepto que según la indicación de Miller puede ser ubicado como el obstáculo epistemológico en la enseñanza de Lacan, ya que intentó dejarlo por fuera. O sea, le criticaban que lo dejaba por fuera y él decía que no, pero era así, digo.
La enseñanza de Lacan venía presentando ciertas dificultades para incluir la pulsión dentro de su lógica, pero en este seminario es donde la pulsión hace su entrada por la puerta grande, como uno de los 4 grandes conceptos. Si el inconsciente está estructurado como lenguaje y la realidad del inconsciente es la realidad sexual, pareciera ser una disyuntiva, o lo uno o lo otro, o bien ambos. Entonces queda la pregunta sobre qué relación hay que establecer entre el lenguaje y la sexualidad. Aquí, recordemos el texto, Lacan nos dice, la realidad sexual es una realidad insostenible. Y a continuación pasa a hablar de sexo en términos de la ciencia. ¿Por qué Lacan empieza a hablar de la ciencia? Sospecho que porque se supone que la ciencia está liberada de la cuestión del padre y quiere reemplazar con matemas y esquemas los mitos freudianos. Nos habla del sexo en el aspecto de la reproducción, a diferenciar los planos macho y hembra, a tomar lo sexual en su aspecto biológico, no en relación a las características sexuales, sino más bien a las funciones reproductivas. También habla de la alianza en el plano de la antropología. Se advierte en este capítulo que subvierte concepciones que es como si la sexualidad hubiera abierto la puerta al significante, o sea, al revés. En su recorrido despliega alusiones a lo precientífico, a la ciencia primitiva, las tradiciones, los rituales, habla de lo binario, del yin y del yang, sugiriendo una idea de complementariedad y parece un discurso vacilante. Pero, ¿a dónde conducen estas elucubraciones? Un poco antes se pregunta cuál será la vía por la cual el significante llegó al mundo del hombre y expresa que el hombre aprendió a pensar a través de la realidad sexual. Este discurso nos lleva a ubicar el concepto de libido ligado al concepto de transferencia a nivel del obstáculo. En la página 160 expresa: yo sostengo que con el análisis debe revelarse lo tocante, ese punto nodal por la cual la pulsación del inconsciente está vinculada con la realidad sexual, y ese punto nodal se llama deseo. Afirma que aunque estos dos planos que se encontraban separados se conectan por la vía del deseo, pero esta concepción parece ser retrógrada con respecto a la dirección en que intenta avanzar, porque insiste en que el punto de empalme entre el inconsciente y la realidad sexual es el deseo. En el seminario 8 y también en el escrito Posición del inconsciente de 1966, Lacan introduce el lugar del vacío, vacío en el que viene a inscribirse un objeto. Si ustedes ven la dificultad de que tiene él y que sigue hablando del deseo, ¿verdad? Por eso yo le hago una lectura de la posición del inconsciente para poder ir terminando. Si bien la cuestión del objeto A podemos verla también en capítulos siguientes, en donde se trabajan las operaciones de alienación y separación con la que concluye el seminario, esta operación de Lacan sobre Freud, basada en la lógica de conjuntos y que reemplaza el dictado del seminario de los nombres del padre, pretende, bajo la pluralización de los nombres del padre, una reconsideración de la vieja concepción del objeto parcial. Así, en la página 828 de Posición del inconsciente, encontramos una referencia al objeto. No hay otra vía en que se manifieste en el sujeto una incidencia de la sexualidad. La pulsión, no hay otra vía en que se manifieste en el sujeto una incidencia de la sexualidad. La pulsión, en cuanto que representa la sexualidad en el inconsciente, no es nunca sino pulsión parcial. Lacan introduce, con el mito de la laminilla, el cuerpo sexuado, y en este texto metaforiza la libido. Por la vía de la pulsión, el sujeto busca un objeto que le sustituya una pérdida de vida. El mito de la laminilla refiere al objeto perdido freudiano, matriz de todos los objetos perdidos, y el objeto A como una de las figuras que vienen a inscribirse en esa pérdida. Continúa, por cuyo intermedio vendrán a ese lugar el objeto que pierde por naturaleza el excremento o también los soportes que encuentra para el deseo del otro su mirada, su voz, a dar vueltas a esos objetos. En consecuencia, hay una doble pérdida, su pérdida como sujeto significante y su pérdida como sujeto que se reproduce.
Con esta pérdida, el sujeto interroga el deseo del otro. ¿Qué soy para ti? El analista, con su presencia y su deseo, podrá encarnar, si está bien situado en la relación transferencial, el semblante de objeto. Para concluir, nos preguntamos, ¿por qué hay algo en la sexualidad que se vuelve intolerable y genera efectos patológicos, es decir, síntomas? Porque la pulsión carece de un objeto predeterminado. No hay un saber del objeto. Lo que está en juego en la sexualidad es la indeterminación del objeto. La pulsión es un saber acéfalo, sin cabeza. Hay una inadecuación estructural entre pulsión y objeto, y esta es la causación del inconsciente. El sujeto no sabe sobre lo que está en el origen de su síntoma, porque no quiere saber que hay un agujero en el origen de lo sexual. El sujeto nada quiere saber de la relación sexual que no existe. Por lo tanto, podemos afirmar que el inconsciente es un saber donde se busca una respuesta a qué es la relación sexual. Débora, 8:10 tenemos que estar terminando esta mesa. Así que vamos viendo. Me dijeron 15 minutos, yo calculé los 15. Está perfecto. ¿Esto va? Sí. Bueno, a mi trabajo lo titulé El inconsciente hoy. En su seminario La lógica del fantasma de 1967, Lacan enuncia: no digo la política es el inconsciente, sino simplemente el inconsciente es la política. A partir de esta afirmación de Lacan, Jacques-Alain Miller, en su curso La orientación lacaniana de mayo de 2022, desarrolló 10 reflexiones que denominó intuiciones milanesas. Entonces, partiendo del inconsciente es la política y teniendo en cuenta lo dicho por Lacan en su discurso de Roma, mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época, mi trabajo se orientó a partir de algunas preguntas en relación a las cuales intentaré hacer algunas puntuaciones. ¿Cómo entender la relación entre inconsciente y política? ¿Cómo situar esa relación respecto de la época? ¿Qué lugar para el inconsciente hoy en la clínica? ¿Cómo pensar la pervivencia del psicoanálisis? Es muy pretencioso, por eso digo, voy a hacer algunas puntuaciones. Pero son preguntas que me hacía realmente. Tenemos entonces dos términos, inconsciente y política. Miller plantea que el inconsciente es la política, tiene relación con lo que vincula y también opone a los hombres. Estoy incómoda con esto, perdón. A ver. Capaz, ¿no? Sí, porque es como que no le encuentro la posición. El inconsciente. A ver. Entonces, Miller plantea que el inconsciente es la política, tiene relación con lo que vincula y también opone a los hombres entre ellos. Es decir, que el inconsciente es del orden del vínculo social. Es un desarrollo del inconsciente, es el discurso del otro. Lacan planteaba que el inconsciente es transindividual. Entonces, para Miller, el inconsciente es la política, sería una amplificación, sería transportar el inconsciente hacia la ciudad, hacerlo depender de la discordia del discurso universal en cada momento de la historia, aunque aclara que la ciudad ya no existe y que asistimos desde hace tiempo a la era de la globalización. Por el lado de la política, y para que tenga algún sentido decir que el inconsciente es la política, Miller apela a una definición de Marcel Gauchet, que es un filósofo francés contemporáneo, quien la define como el lugar de una fractura de la verdad. Encontramos entonces una articulación entre política y verdad. Lo que Gauchet sostiene es que la política es un campo en el que el sujeto tiene la experiencia de que la verdad no es una. Miller dice que debe haber, que es bastante lacaniano, digamos, en esto, de que la verdad no existe, de que la verdad está dividida y donde el encuentro con el otro es bajo el signo de una oposición sin violencia. El otro no es un enemigo que quiere mi muerte, sino un contradictor. Y plantea que esto es sin retorno y sin remedio. La guerra se gana, dice Gauchet,
mientras que esta confrontación nunca se termina. Sin embargo, hoy mismo asistimos a los conflictos entre Rusia e Ucrania, Palestina e Israel, y también merecen destacarse algunos programas políticos que exacerban la confrontación, como ya planteara Freud, ligando una multitud a expensas de que otros queden afuera para manifestar hacia ellos la agresión, en una relación especular yo o tú. Son programas que están diseñados para inflamar el odio a fin de restaurar la identidad de nosotros. Christiane Alberti expresa que la forma más perniciosa de la pulsión de muerte podría llamarse la pulsión segregativa, hecho ya advertido por Lacan varias décadas atrás. En la proposición del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la escuela, Lacan afirma: nuestro porvenir de mercados comunes encontrará su contrapeso en la expansión cada vez más dura de los procesos de segregación. Entonces, el triunfo de la democracia implica un consentimiento a la división de la verdad que adquiere la forma objetiva de los partidos políticos empeñados en una contradicción insoluble, ya que la verdad está condenada a estar dividida. Miller, en el banquete de los analistas, afirma: en nuestra época la palabra verdad se coloca entre signos de interrogación, y la idea de que hay una verdad que defender por compromiso o desviación parece prodigiosamente anticuada. Para Lacan, la verdad es inseparable de los efectos del lenguaje, y esto significa incluir en ellos al inconsciente, en alusión al inconsciente estructurado como un lenguaje. Y agrega que ninguna verdad puede localizarse por fuera del campo por donde se enuncia, desde donde se enuncia. Freud planteaba ya que la psicología social es la psicología individual, señalando que lo que sucede en lo político tiene que ver con la subjetividad de los seres hablantes. En el malestar en la cultura, Freud distingue dos programas: el programa del principio del placer y el programa de la cultura, y plantea que hay una discordia entre ambos, al punto de afirmar que el programa de la cultura está en oposición al del principio del placer, llegando a la conclusión de que el precio del progreso cultural debe pagarse con déficit de felicidad. Establece entonces, para responder al malestar en la cultura, la ética del superyo, de la renuncia al goce de la pulsión, renuncia que se convierte luego en el resorte del malestar, goce de la renuncia al goce. Se trata de un movimiento constante, ya que lo que se produce es al mismo tiempo lo que alimenta el ciclo. Esta moral civilizada daba una brújula y proponía que para responder al malestar del sujeto de la civilización, para hacer existir la relación sexual, había que frenar, inhibir, reprimir el goce. Ahora bien, el inconsciente es la política, es la concepción que pondrá en matema el ciclo de los discursos en la enseñanza de Lacan. El discurso es un lazo social fundado en el lenguaje y es un modo de organización del vínculo entre los sujetos que define una forma de vida específica. Cuando Lacan establece los discursos en base a los imposibles freudianos, gobernar, educar, psicoanalizar, ubica 4 lugares en los cuadrípodos: el agente, luego semblante, el saber, la producción y la verdad. Y a la verdad le da un lugar por debajo del agente o del semblante. Así ambos se articulan en la producción de un discurso. La verdad entonces está condicionada por el lugar del semblante, siendo su reverso. Si el semblante es lo que se da a ver, la verdad quedará debajo de la barra en el lugar de lo que queda oculto. El discurso del amo como discurso social puso un límite al circuito del superyo, a la ética de la moral freudiana. Es un discurso que se establece sobre una barrera entre el sujeto y el objeto A, y que aporta una satisfacción al sujeto, pero solo a nivel del fantasma. En el discurso del amo, la verdad queda reprimida por el significante amo. El discurso del amo es el mismo del discurso del inconsciente, donde se observa en el piso superior el nivel de la articulación significante y en el inferior el del fantasma, que corresponde con la realidad sexual del inconsciente, tal como lo define en el seminario 11. Ahora bien, este límite instaurado por el discurso del amo se eleva
levantó con la emergencia del capitalismo, según el cual la mano invisible del liberalismo actuaría de modo tal que todo se ajustaría mejor que cualquier organización. El sujeto en su renuncia involuntaria y radical, que imprime una falta en gozar, consecuencia de la constitución subjetiva, se combina con una sed insaciable de hacerse de un supuesto más de goce restitutivo. Los objetos que el mercado ofrece prometen realizar la restitución de la falta de goce. El intento siempre fallido de recuperar lo perdido empuja superyoicamente a gozar sin medida. En el discurso capitalista hay un rechazo de la verdad del discurso. El agente repudia la determinación que recibiría de la verdad y pasa a comandarla. El sujeto en el discurso capitalista, entronizado como agente, opera sobre el ese uno que está en el lugar de la verdad. Para Lacan, lo que distingue al discurso capitalista es el rechazo de la castración. El discurso capitalista rechaza la estructura del inconsciente en tanto posibilita la restitución del objeto A al sujeto. La secuela de este modo de funcionamiento es, por un lado, que el rechazo del inconsciente neutraliza su trabajo de ciframiento productor de sentido, y por otro, que el mercado no realiza la restitución que promete, produciéndose trastornos del goce que no retornan bajo la forma de las formaciones del inconsciente, ni con el efecto de anclaje fantasmático que posibilita el objeto A. Luego, el discurso capitalista en relación con la ciencia, y en particular con la tecnociencia, está en vías de modificar la realidad natural del mundo. La ciencia integrada al discurso capitalista produce un plus de gozar desregulado. Basta pensar, por ejemplo, en el desarrollo y el alcance de la inteligencia artificial hoy. En radiofonía, Lacan presenta la fórmula del ascenso al cenit social del objeto A, tomada por Miller en su conferencia de Comandatuba para trabajarla a la luz del discurso actual, que llamó discurso hipermoderno de la civilización. Afirma entonces que el discurso de la civilización hipermoderna tiene la misma estructura del deseo del analista, del discurso del analista, con la diferencia de que los diferentes elementos están separados y no se ordenan en un discurso. El objeto A es la brújula de la civilización hoy. El plus de gozar comanda, el sujeto trabaja, las identificaciones caen reemplazadas por la evaluación homogénea de las capacidades y el saber se ubica en el lugar de la verdad bajo la noción de que no es más que semblante. Este discurso hipermoderno no solo apunta a desconocer la castración, la imposibilidad, tal y como lo hiciese el discurso capitalista, sino que se trataría de intentar copular por fin con el objeto, sin restricciones, sin renuncias, anuladas toda inhibición, toda culpa y toda relación posible al inconsciente. Sin embargo, el plus de gozar en el lugar dominante no comanda un eso marcha, sino un eso fracasa. Eso fracasa en el orden sexual. Es decir, que la inexistencia de la relación se ha vuelto evidente a partir del momento en que el objeto A comanda. ¿Qué queda entonces del inconsciente bajo estas coordenadas de la época sobre los sujetos? Los discursos que dominan no hacen lazo, la globalización está acompañada de individualidad, que existe bajo la forma de sujetos desarrumados, dispersados, reducidos a su pequeño goce, que induce una exigencia subjetiva de invención de un estilo de vida individual. La clínica contemporánea vira hacia la vertiente del no todo, de lo ilimitado. La menor efectividad de la metáfora paterna, la pluralización de las identificaciones, incluso su pulverización. Las identificaciones están tomadas en masa. El rechazo del inconsciente se traduce en silencio del inconsciente, ausencia de sus formaciones, no hay más que goce en detrimento de la verdad y del sentido, más en sintonía con el inconsciente real. Hacia el final de su enseñanza, Lacan no refiere más al inconsciente trabajador del discurso del amo, el cual es reemplazado por el parlet, que es más bien del orden de un parásito que infecta. En este sentido, la clínica de los nudos brinda una orientación pertinente para abordar estas presentaciones. La práctica lacaniana se distingue de las otras en que eso fracasa.
Y este fracaso es la manifestación de la relación a un imposible. La práctica lacaniana excluye la noción de éxito. Es una práctica que se asienta en el fracaso, en lo que no anda, índice de la no relación sexual, y que no ofrece fútiles promesas de felicidad, sino que invita a cada quien en singular, parodiando a Beckett, a fracasar mejor. Se trata de encontrar una respuesta para cada sujeto en su diferencia absoluta a los impases que encuentra en el lazo social, del pasaje de un régimen de goce a otro, de un régimen de sufrimiento a un régimen de placer. En el banquete de los analistas, Miller plantea la existencia del psicoanálisis en el seno de los impases de la civilización y señala que su duración depende de que haya psicoanalistas bien orientados que contribuyan a ello, y esto supone tanto la práctica como la transmisión. Afirma que se necesitan psicoanalistas que jueguen su partida frente a los impases de la civilización hoy. El lazo a la escuela es la expresión de ello. En eso nos comprometimos y en eso estamos. Gracias. ¿Cómo? Bueno, entonces vamos al caso y después hacemos un debate en general.